A ver, imaginen por un momento, ¿qué pasaría si el ejército de un país, el que se supone que debe protegerlo, de repente se volviera en su contra? Una locura, ¿no? Bueno, pues piensen en una especie de guerra civil, pero dentro de nuestro propio cuerpo. Justo de eso se trata el lupus, una condición súper compleja en la que el sistema que nos defiende de pronto se convierte en nuestro propio enemigo. Vamos a desentrañar qué hay detrás de todo esto. Ok, para entender bien el lupus, lo primerito es hablar de qué es una enfermedad autoinmune. Pensemos que nuestro sistema inmunitario es como un ejército, pero uno súper sofisticado, ¿eh? Diseñado para defendernos de cualquier invasor, ya saben, virus, bacterias, todo eso. El problema en una enfermedad autoinmune es que este ejército se confunde. Es trágico, porque de repente empieza a ver a sus propias células, las células sanas del cuerpo, como si fueran el enemigo. Y claro, ¿qué hace? Lanza un ataque con todo, iniciando esa guerra de la que hablábamos. Pero a ver, la gran pregunta es, ¿cómo es que pasa algo así? ¿Cómo ocurre esta traición? ¿Quiénes o qué son los culpables de esta rebelión interna? Esa es la pregunta del millón, y es justo lo que vamos a investigar ahora. Ya sabemos el qué, ahora vamos por el por qué. Y aquí, lo primero que hay que saber es que el lupus no tiene una sola causa. Olvídense de encontrar a un único villano. Esto es más como una conspiración, una especie de tormenta perfecta, donde varios factores se juntan para que todo empiece. Entonces, los expertos hablan de un conflicto con tres frentes principales. Por un lado está la predisposición genética, o sea, ciertas vulnerabilidades que podemos heredar. Luego, se suman los factores hormonales. Aquí, las hormonas femeninas parece que juegan un papel súper importante. Y para rematar, tenemos los desencadenantes ambientales, que son como las chispas que finalmente encienden toda esta guerra interna. A ver, hablemos de esas chispas. Una de las más conocidas es la luz UV, la del sol. Para alguien que ya tiene la predisposición al lupus, algo tan simple como exponerse al sol puede ser el catalizador, el empujón que necesitaba el sistema inmunitario para empezar a atacar. Y esto provoca brotes, no solo en la piel, sino en todo el cuerpo. Otro desencadenante clave, las infecciones. Hay ciertos virus, por ejemplo el de Epstein-Barr, que es el que causa la mononucleosis, la famosa enfermedad del beso, que se han relacionado directamente con la activación del lupus en personas que ya eran susceptibles. Es como si el virus fuera ese empujón final que necesitaba el sistema inmune para, digamos, cruzar la línea y empezar el ataque. Y claro, no podemos olvidarnos del estrés. Ojo, que aquí hablamos tanto del estrés físico, imaginen, después de una cirugía o una lesión fuerte, como del estrés emocional intenso. Cualquiera de los dos puede funcionar como un interruptor que, ¡pum!, contribuye a que aparezcan los brotes y reactiva la enfermedad. Ok, perfecto. Ya conocemos a los conspiradores. Ahora vamos a meternos de lleno en su plan de batalla. ¿Cómo se desarrolla exactamente este ataque del sistema inmunitario contra el propio cuerpo? Miren, el proceso es complejo, pero se puede entender como una cadena de errores, un efecto dominó. Todo empieza con algo que parece simple, una limpieza defectuosa. El cuerpo no logra eliminar bien sus propias células muertas. Entonces, el contenido de esas células, como su ADN, queda por ahí, flotando. El sistema inmunitario lo ve y lanza una falsa alarma. Lo confunde con un invasor. ¿Y qué hace? Empieza a producir fuego amigo, unas armas llamadas autoanticuerpos. Estas se pegan a nuestro propio material, formando unos cúmulos súper dañinos que se van depositando en diferentes tejidos. El resultado final, una inflamación generalizada que es la que causa todo el daño. Porque claro, esta guerra interna no es para nada silenciosa. Se manifiesta en muchísimos frentes por todo el cuerpo, y los síntomas son, básicamente, las consecuencias que podemos ver de esta batalla. Y aquí hay algo súper importante. El lupus puede atacar en casi cualquier parte. Puede abrir frentes de batalla en prácticamente cualquier órgano o sistema del cuerpo. Por eso es una enfermedad pero tan variable. De verdad, dos personas con lupus pueden tener síntomas y experiencias completamente diferentes. Entre los campos de batalla más comunes tenemos las articulaciones y los músculos, la piel, las células de la sangre, pero el ataque puede ir mucho más allá, afectando órganos vitales como los riñones, el corazón y los pulmones, e incluso el cerebro y todo el sistema nervioso. El alcance que puede tener es impresionante. Y para que nos demos una idea de qué tan común es esto, fíjense en este dato. Hasta el 90% de las personas con lupus sienten dolor e inflamación en las articulaciones. O sea, artritis. Es uno de los síntomas más frecuentes y de los que más pueden afectar la calidad de vida.
La piel es otro de los grandes frentes de batalla, y aquí podemos ver dos caras muy distintas de esta guerra. Por un lado, la famosa erupción malar, esa que le dicen en alas de mariposa porque aparece en las mejillas y la nariz, y que muchas veces se activa con el sol. Y por otro lado tenemos el lupus discoide, que son parches más gruesos, como escamosos, que incluso pueden dejar cicatrices. Un ejemplo perfecto de lo diferente que se puede manifestar la enfermedad. Ok, con una guerra tan compleja y con tantos frentes abiertos, la pregunta es, ¿cómo se puede buscar una tregua? Bueno, pues ahora vamos a ver justo eso, cómo se diagnostica este conflicto y cómo se trabaja para manejarlo. Y la verdad es que diagnosticar el lupus es como armar un rompecabezas súper complejo. No es que haya una sola prueba que te diga sí es o no, no es, para nada. Los médicos tienen que juntar un montón de pistas diferentes para poder llegar a una conclusión. Entonces, ¿cuáles son esas pistas? Pues primero que nada, los síntomas clínicos y lo que encuentran en el examen físico. A eso se le suman análisis de sangre, buscando esos autoanticuerpos específicos, y también marcadores de inflamación. Y a veces hasta se necesitan biopsias de algún tejido, como de la piel o el riñón, para ver el daño de cerca. Y una pista clave, casi la principal, son los anticuerpos antinucleares, o ANA. Fíjense, más o menos el 97% de las personas con lupus sistémico tienen un resultado positivo en esta prueba. Pero mucho ojo, un resultado positivo no significa automáticamente que se tiene lupus, pero uno negativo prácticamente lo descarta. Por eso es una herramienta tan importante. Ahora, sobre el tratamiento hay que ser muy claros. Hoy por hoy no existe una cura para el lupus. El objetivo entonces no es curar, sino controlar el conflicto. Se trata de frenar el daño, de manejar los síntomas y, lo más importante, de intentar lograr una tregua lo más larga posible, lo que en medicina se conoce como remisión. Y para lograr esa paz hay varias estrategias. Se empieza con medidas generales, como que la protección solar es crucial, de verdad. Luego, la base del tratamiento para la mayoría suelen ser los antimaláricos. Si hay un brote fuerte, se usan antiinflamatorios potentes, como los corticosteroides. Y para calmar a ese sistema inmune que está súper activo, se usan inmunosupresores. O las terapias más nuevas, las biológicas, que son mucho más específicas. Al final, vivir con lupus es un reto enorme, no hay duda. Pero como ya vimos, entender cómo funciona este conflicto interno es el primer y más grande paso para poder manejarlo. El conocimiento, de verdad, es la herramienta más poderosa que se puede tener para enfrentar cualquier batalla, sobre todo una que se libra dentro de uno mismo. El mundo de la medicina está lleno de temas así de complejos e interesantes. Y por eso mismo, ahora la pregunta es para quienes nos escuchan. ¿Qué otra condición médica les gustaría que aclaremos en una próxima entrega? Su curiosidad es la que nos guía.